Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. And today, I believe the Lord wants to remind all of us who have given our lives to Jesus that we are His ambassadors. Sabe que yo creo que el día de hoy el Señor nos quiere recordar una verdad muy importante para todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, y eso es que somos sus embajadores. He is our King, and we are ambassadors of His kingdom. Porque Él es nuestro Rey y nosotros embajadores de su reino. Our task is to share the good news of His kingdom. Y nuestra tarea es el compartir las buenas nuevas de su reino. Sembradores, God is using you as His ambassadors in sharing the love of the King of Kings through your precious seeds. Y es que sembradores, Dios les está usando como sus embajadores al compartir del amor del Rey de Reyes a través de sus preciosas semillas. Like this testimony from Los Angeles shares. Como este testimonio que nos comparten de Los Ángeles y nos dice: hace como 5 años conocí por primera vez el amor de Dios. Un día, mientras caminaba de estación y estaba cambiando las estaciones de mi carro, escuché algo que realmente tocó mi corazón. Así que al día siguiente volví a sintonizar la misma estación. Estaba pasando por un tiempo terrible en mi vida. Cuando los encontré, empecé a encontrar la esperanza, porque el Señor me ayudó. Me reconcilié con el Señor Jesucristo al escucharlos y al oír la predicación sobre asistir a la iglesia. Así es que yo también comencé a ir a la iglesia una vez más. Mi vida cambió mucho y estoy aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Me hice sembradora porque estoy muy agradecida por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Sembradores, here is another example of how lives are changing because you are an ambassador of King Jesus. Así es que, sembradores, les digo que aquí hay otro ejemplo de cómo las vidas cambian gracias a que usted es un embajador, es una embajadora del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nos dicen: es una gran bendición poder escucharles. Estaba pasando por un tiempo difícil con la depresión cuando encontré su aplicación en mi teléfono. Toda la semana he estado escuchando sus programas y alabanzas. Gracias, me llenó de alegría aprender de la palabra de Dios. Los felicito por tan maravillosa programación. Vivo en Miami, Florida. Another Facebook message shares how God used the radio to fill them with life, hope, and peace. ¿Sabe que aquí también hay otro mensaje de Facebook que nos comparte de cómo Dios usó la radio para darles vida, paz y esperanza? Ellos nos escriben: para mí ustedes son una gran bendición. Desde que llegué a Los Ángeles comencé a escuchar, y hasta el día de hoy no he dejado de hacerlo. No puedo vivir sin Radio Nueva Vida porque para mí es la mejor estación que he escuchado toda mi vida, llena de vida, de paz y esperanza. Finally, Sembrador ambassadors, this powerful testimony about God's faithfulness when we sow comes to us from Indio. Por último, sembradores, embajadores, escuchemos este poderoso testimonio que nos muestra la fidelidad de Dios cuando sembramos. Nos dicen desde Indio, California: hace como 2 meses pusimos nuestras vidas en las manos de Dios. Estábamos pasando por una crisis financiera. Con todo mi corazón le ofrecí a Dios $15, que era todo lo que me quedaba en mi bolso. Yo compré un money order y se los envié a ustedes. Envié mi ofrenda creyendo que Dios iba a bendecir. No creo que Dios necesite nuestro dinero, pero sí creo que Dios estaba probando de mi fe de darle todo lo que tenía en mi bolso. Yo lo envié con mucha fe, creyendo que Dios estaba escuchando y viendo nuestra situación financiera. Pues les digo que ahora Dios nos ha dado la oportunidad de abrir nuestro propio negocio y todo lo que necesitábamos para comenzar. 2 meses después cerramos nuestro primer trato de que Dios nos dio, un excelente contrato. Y todo comenzó esto por una pequeña semilla que puse en las manos del Señor. Estoy muy agradecida con Dios por lo que está haciendo. Siento que Él me puso a prueba como lo hizo con Abraham y su hijo Isaac. Sembradores, I hope these testimonies help you better understand God's faithfulness. Sembradores, espero que estos testimonios les ayuden a entender mejor la fidelidad de Dios. And I hope they help you trust Him with your life and finances. Y espero que así le puedan ayudar a confiar su vida a Dios y también sus finanzas. We serve a generous God who can do more than what we can imagine or think. Y es que servimos a un Dios generoso que puede hacer más de lo que nos podemos imaginar o pensar.
Bless you, beloved sembrador ambassadors of Jesus. Dios les bendiga, amado sembrador, sembradora, embajadores de Jesús. You know, I remember seeing a picture of the United States ambassador to South Korea holding his face with blood all over his shirt. Sabe que me acuerdo como hace tiempo estaba mirando una fotografía del embajador de los Estados Unidos en Corea del Sur que se estaba agarrando la cara que estaba llena de sangre. He had just been attacked by a man with a 10-inch knife. Un hombre lo acababa de atacar con un cuchillo de 10 pulgadas. This ambassador received a deep gash across his right cheek that needed more than 80 stitches. Pues el embajador había recibido una cuchillada tan profunda en la mejilla derecha que necesitaron ponerle 80 puntadas. He was attacked by someone who hated the United States. La persona que lo había atacado era alguien que odiaba a los Estados Unidos. I also remember when terrorists killed our ambassador to Libya. También me acuerdo de aquel día cuando unos terroristas mataron a nuestro embajador en Libia. He also was attacked because he was an ambassador to the United States. A él también lo atacaron y asesinaron por ser embajador de los Estados Unidos. The Apostle Paul said a number of times that he was an ambassador for Jesus. Pues así también pensemos como el apóstol Pablo dijo varias veces que él era el embajador de Jesucristo. The dictionary says an ambassador is an authorized representative of another country. Y si nosotros observamos, en el diccionario nos dice que un embajador es un representante autorizado de otro país. In the book of Philippians, Paul writes, "Our citizenship is in heaven." Esto nos dice el libro de Filipenses, que Pablo nos escribe que nuestra ciudadanía está en el cielo. Our ultimate home is in heaven. Nuestro hogar definitivo está en el cielo. Paul wants us to understand that God has called us out of this world and transferred us into his kingdom. Pues Pablo quiere que entendamos que Dios nos ha llamado fuera de este mundo y nos ha transferido a su reino. Having our citizenship in the kingdom of God makes us aliens in the physical country in which we live. Y pues tener nuestra ciudadanía en el reino de Dios nos convierte en extranjeros en el país físico donde vivimos. As Paul says, Pablo nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Paul also says we are reconciled to God, meaning that we are sold out to him. Pablo también dice que estamos reconciliados con Dios, lo que significa que le pertenecemos completamente. We allow him full control of our life. Que le damos el control total de nuestra vida. We have given God the ability to make decisions in our life. Hemos entregado a Dios el poder de tomar decisiones por nosotros. Paul tells us, Pablo nos dice, Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Paul was willing to lay down his life for Jesus. Y vemos que Pablo estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Like the ambassadors that were attacked for representing our country, over and over Paul was attacked for being an ambassador for Jesus. Y así como le pasó a los embajadores que fueron atacados por representar a nuestro país, también a Pablo lo atacaron una y otra vez por ser embajador de Jesucristo. Paul writes in 2 Corinthians, Pablo escribe en 2 de Corintios, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. Paul received 195 lashes with a whip. Pablo recibió 195 azotes con un látigo. Can you imagine the scars on Paul's back for being an ambassador for Jesus? ¿Se puede imaginar por un momento las tremendas cicatrices de la espalda de Pablo por ser embajador de Jesús? Paul goes on to say that 3 times he was also beaten with wooden rods, which was a Roman form of punishment. Y Pablo también describe cómo en 3 ocasiones lo golpearon con varas, que era una forma de castigo romano. He was also stoned, which was a Jewish form of execution. En una ocasión lo apedrearon, una forma judía de ejecución. He was stoned until they thought he was dead. Y a él lo apedrearon hasta que pensaron que él ya había muerto. Recently, other ambassadors for Jesus around the world have given their lives for him. Y también hace poco vemos cómo alrededor del mundo embajadores por Jesús entregan sus vidas por Cristo. Like Paul did when the Romans beheaded him. Así como lo hizo Pablo últimamente cuando los romanos le cortaron la cabeza. We all need to be ready to receive not just the joys of being an ambassador of Jesus,
Y es que le digo que hay que estar listos para recibir no solo el gozo de ser un embajador de Jesús, but also the trials that come. sino también estar listos para las luchas y pruebas que vienen con ello. Paul was able to endure extreme suffering because God gave him great spiritual blessing. Y sabemos que Pablo pudo soportar tales sufrimientos tan extremos porque Dios le dio grandes bendiciones espirituales para superarlos. He was saved after seeing a vision of Jesus that was so powerful it knocked him off his horse. Y él tuvo su salvación empezando después de que tuvo una visión de Jesús tan poderosa que lo derribó de su caballo. Paul also shares that for years he went into the desert to be taught by Jesus. Pablo también cuenta que durante años fue al desierto para ser instruido por Jesús. In the 2 Corinthians, Paul shares how he was brought up to the third heaven. Y en 2 de Corintios, Pablo relata cómo fue llevado al tercer cielo, where he experienced the presence of God and saw paradise and heard words so glorious he couldn't share what they were. donde experimentó la presencia de Dios y vio el paraíso y escuchó tales palabras tan gloriosas que no pudo ni siquiera compartirlas. He also was given great signs and wonders, Se le dieron grandes señales y maravillas. miracles from God to share with people so they would believe. Él obró milagros de parte de Dios para compartir con las personas y para que pudieran creer, Like raising a man from the dead. como hasta resucitar a un hombre de entre los muertos. All of these things made Paul a very special ambassador of Jesus. Y todas estas obras hicieron de Pablo un embajador muy especial para Jesús. And today I believe God wants me to share Paul's words found in 2 Corinthians chapter 10, where he talks about spiritual warfare. Y para hoy yo creo que Dios quiere que comparta las palabras de Pablo que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 10, donde habla sobre la guerra espiritual. Paul says that even though we walk in the flesh, even though we are human beings, we do not fight spiritual battles in the flesh. Y es que veamos cómo Pablo nos dice que, aunque andamos en la carne, aunque somos seres humanos, no luchamos batallas espirituales con armas humanas. Paul was talking about the war we have with demonic forces that are seeking to destroy us. Pues Pablo estaba hablando de la guerra que tenemos contra fuerzas demoníacas que buscan destruirnos. Paul says, Pablo nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. weak and worldly, Eso quiere decir no son débiles y mundanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de Satanás en nuestras vidas. these weapons allow us to pull down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Estas armas nos permiten derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Strongholds are like castles where the enemy can take shelter within us that are established in our mind. Y así las fortalezas son como castillos donde el enemigo puede refugiarse dentro de nosotros y que están establecidas en nuestra mente. Behind every stronghold is a lie, Y detrás de cada fortaleza hay una mentira. an idea or belief that is thought to be true even though it is opposed to the reality of God's Word. Esto es una idea o creencia que se considera verdadera aunque esté en oposición a la realidad de la palabra de Dios. Behind every lie is a failure to believe in the provisions of God that are ours through Jesus. Y es que detrás de cada mentira hay una falta de fe en las provisiones de Dios que nos muestra por medio de Jesús. The weapons to pull down these strongholds are God's Word and the name and blood of Jesus. Y sabe que las armas para derribar esas fortalezas son la palabra de Dios y el nombre y la sangre de Cristo. When strongholds are pulled down, deliverance and freedom comes. Y es que cuando las fortalezas son derribadas, llega la liberación, llega la libertad. But for this to happen, we must choose to allow God's Spirit to direct us in how we are to fight. Pero para que eso ocurra, debemos tomar la decisión de permitir que el Espíritu de Dios nos dirija en la manera que debemos pelear. I remember speaking at a church.
Recuerdo en una ocasión que me tocó predicar en una iglesia, And during the worship, I began to weep. y yo durante la alabanza comencé a llorar. These tears were God's tears. Yo supe que esas lágrimas eran las lágrimas de Dios. He was brokenhearted because the people in this church were in great pain. Dios tenía el corazón quebrantado porque la gente en esa congregación estaba sufriendo mucho. God is brokenhearted for his people because too many of us are being held captive by the enemy, and he wants us to be free. Y así también Dios tiene el corazón quebrantado por su pueblo porque muchos de nosotros estamos siendo cautivos por el enemigo y Dios quiere que seamos libres. Today I want to share two examples of people who deeply love and serve God, Hoy le quiero compartir 2 ejemplos de personas que amaban y servían a Dios profunda y sinceramente. but both had been wounded by rejection and abandonment. Pero ambas personas habían sido heridas por el rechazo y el abandono. Like so many of you listening today. Como a muchos de ustedes que están escuchando el día de hoy les ha ocurrido. In one case, a young lady who was soon to be married came for prayer because she was feeling great fear and anxiety. Primero, en un caso era una joven que estaba a punto de casarse, pero vino a pedir oración porque sentía mucho miedo y ansiedad. When she came, she waited quietly before the Lord for wisdom on how to fight the enemy. Cuando ella llegó, nosotros esperamos en silencio delante de Dios para recibir sabiduría sobre cómo luchar contra el enemigo. And the Holy Spirit said, Y el Espíritu Santo nos dio palabra. Un espíritu maligno de rechazo ha depositado en tu corazón varias mentiras que necesitan ser reconocidas y rechazadas. Te las voy a revelar una por una. Necesitarás decirlas en voz alta y delante de ese espíritu maligno, rechazarlas y pedirme que te ayude a creer la verdad. Al hacer esto, este espíritu maligno perderá su poder sobre ti porque estás llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. the first lie she had to deal with was, La primer mentira con la que ella tuvo que lidiar fue I'm not beautiful enough. el que ella pensaba, yo no soy lo suficientemente bonita. The second lie was, I'm going to be abandoned. La segunda mentira que ella creía era, me van a abandonar. The third lie is, he'll get tired of me. La tercera mentira que ella se creía era, él se va a cansar de mí. And the fourth lie was, when he finds out who I am, he won't like me. Y la cuarta mentira que ella se creyó era, cuando él sepa quién soy yo verdaderamente, ya no me va a querer. Each of these lies was rejected and destroyed by the blood of Jesus. Y así como el Espíritu Santo nos dio la instrucción, cada una de esas mentiras fue rechazada y destruida por la sangre de Cristo. The spirit of rejection was defeated by God's truth. Así el espíritu de rechazo fue vencido por la verdad de Dios. The spirit of rejection had gained power over her by encouraging her to believe these lies. Y es que el espíritu de rechazo había estado ganando poder sobre la vida de esta joven, haciéndole creer esas mentiras. And once this was done, rejection handed her to the spirit of fear to torment her. Y una vez metida la mentira en su vida, luego llegó el rechazo que la entregó al espíritu de temor para atormentarla. The spirit of fear also had to be defeated by the weapons God had given to us. Y fue entonces que el espíritu de temor también tuvo que ser derrotado con las armas que Dios nos dio. After a brief time of prayer, guided by God's Spirit, she walked out feeling free from fear because the power of Satan had been broken. Y ya después de un breve tiempo de oración, guiados por el Espíritu de Dios, ella salió sintiéndose libre del temor porque el poder de Satanás había sido derribado. The weapons of God were used to pull down the strongholds of satanic lies. Vemos cómo las armas de Dios fueron utilizadas para derribar las fortalezas de mentira de Satán. In another case, a person who deeply loves and serves God has suffered greatly because of abandonment. En otro caso, también vemos a una persona que ama y sirve profundamente a Dios, pero que ha sufrido mucho a causa del abandono. This wound has been effectively used by Satan to bring constant torment. Y vemos cómo Satanás rápida y efectivamente usa esa herida en esta persona para atormentarle constantemente. In seeking God for wisdom, I felt like He showed me that although this person loves God passionately
and seeks him earnestly, Y al estar buscando a Dios por sabiduría, yo sentí como Él me revelaba y me mostraba que aunque esta persona amaba apasionadamente a Dios y lo buscaba sinceramente, a portion of her heart is still afraid of being abandoned. pues una parte del corazón de esta persona todavía tenía miedo de ser abandonada. A portion of their heart lives in fear, Una parte de su corazón vivía en miedo, the fear of being abandoned again. ese temor de ser abandonada una vez más. And this fear of abandonment provides a doorway for Satan to operate in her life. Y ese miedo al abandono le daba una puerta abierta a Satanás para operar en su vida. Numerous prayers for deliverance have been unsuccessful because, as the Lord said, Satan has a legal right to be in her life because of fear. Y ya habían hecho varias oraciones por esta persona, por liberación antes, pero sin ningún éxito, porque como dijo el Señor, Satanás tiene un derecho legal de estar en su vida a causa del temor. Satan uses this portion of her fearful heart to empower himself. Y es que Satanás usa esa parte temerosa de las personas en su corazón para él mismo fortalecerse. And bring other evil spirits to torment her. Y aún luego lleva más espíritus malignos para atormentarla. If this lover of Jesus seeks freedom, Satan touches the wound of abandonment that can release very real pain. Y es que pensemos cómo él funciona, que si esta persona que ama a Jesús busca libertad, pues entonces Satanás va a tocar esa herida del abandono, lo cual comienza a causar tremendo dolor en su vida. And Satan crafted amazingly clever lies to keep his position as the guardian of her heart secure. Y no tan solo eso, sino que Satanás también elaboró mentiras muy increíblemente astutas para mantener esa posición en la vida de esta persona como el guardián de su corazón bien seguro. As long as her heart remained afraid of being hurt again, these satanic lies had great power. Y es que mientras esta persona en su corazón siguiera teniendo ese miedo de ser herida otra vez, esas mentiras satánicas tendrían gran poder. The power to deceive and torment. El poder de engañarla y atormentarla. And God lovingly said, "Do not be afraid. Trust me with all of your heart." Entonces Dios nos dio palabra y con amor le dijo, no tengas miedo, confía en mí con todo tu corazón. But this wasn't easy, Pero aunque parezca fácil, no lo fue. because over the years, satanic lies have been highly effective. Porque ya a ese punto de su vida, con tantos años de mentiras satánicas, las mentiras estaban bien arraigadas. When Satan touches the pain of abandonment, it physically hurts. Y así cuando Satanás tocaba el dolor del abandono, el dolor era tanto que podía doler hasta físicamente. But through God's grace, the truth was revealed and embraced. Pero por la gracia de Dios, poco a poco, la verdad fue revelada y aceptada. Every thought was taken captive to the truth of Jesus Christ. Cada pensamiento contrario fue llevado cautivo a la verdad de Jesucristo. The truth was believed over the lies of Satan. Se creyó la verdad por encima de las mentiras de Satanás. And the enemy's schemes for bondage were shattered. Y así los planes del enemigo para mantenerla atada fueron destruidos. And freedom in Christ came. Llegó la libertad en Cristo. Dear one, every person listening to this program today is in a war. Así les digo, queridos oyentes, cada persona que escucha este programa hoy, yo sé que está en una guerra. The battlefield is our minds, what we believe. Y el campo de batalla es nuestra mente, todo lo que creemos. Don't think for a minute that you are immune, because you're not. Y déjele digo que no se le vaya a ocurrir pensar por un segundo que usted puede ser inmune. We are all wrestling with issues like I described today. Porque no lo somos. Todos en algún punto estamos luchando con asuntos del tipo de que le describí hoy. I was recently reminded about a stronghold I have in my life that was established by my mother's actions when I was a little boy. Y de hecho hace poco yo me estaba acordando de una de esas fortalezas en mi vida que tenía por las propias acciones de mi madre que se impusieron en mi vida desde la infancia. Satan wants to use this wound to try to ruin my life. Y le digo que Satanás todavía quiere usar esas heridas para intentar arruinar mi vida. And even though I've been a Christian for many, many years, Y aunque yo ya he sido cristiano por muchos años, I'm still learning how to take every thought captive in Christ. pero le digo que yo ya aún de años sigo aprendiendo a llevar cada pensamiento cautivo en Cristo. And today, God is telling all of us, Por eso yo sé que Dios nos está diciendo hoy, if you want to be
effective ambassadors for my kingdom, que si quieres ser un embajador, una embajadora eficaz de mi reino, you must humble yourselves and come and kneel at the cross of Jesus. entonces deben humillarse y venir a arrodillarse ante la cruz de Jesús. There, in brokenness, seek my grace to defeat the schemes of the enemy. Y allí en tu quebrantamiento buscar de mi gracia para derrotar los planes del enemigo, dice el Señor. Today, Satan is like a roaring lion devouring God's people. Y hoy Satanás es como un león rugiente que devora al pueblo de Dios. And this is bringing tears to the heart of God. Y eso hiere el corazón de Dios. But God's word says, Pero la palabra de Dios nos dice, en su aflicción me buscaron con diligencia. Oseas 5:15. it is also written, También está escrito, busquen al Señor, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. Dear one, we are God's ambassadors. Querido hermano, querida hermana, somos embajadores de Dios. But to be successful, we must be free from the control of the enemy. Pero para tener éxito debemos ser libres del control del enemigo. Today, let's embrace our role as God's ambassador by believing God's word, which tells us, Hoy tomemos del corazón este papel que Dios nos dio como sus embajadores, creyendo lo que Dios nos dice en su palabra. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Thank you, Lord, Señor, gracias for your truth por tu verdad and the power y por el poder and the love that you have for each of us. y el amor que tienes para todos y cada uno de nosotros. Lord, you've been telling me the last few days, though, Señor, estos últimos días tú me has estado diciendo algo. it's time for us Y esto es que es tiempo para que nosotros to be healed que seamos and sanos, to be free para que seamos libres, so we can bring it to the enemy para poder luchar contra el enemigo, instead of the enemy bringing it to us. en vez de que el enemigo venga a luchar contra And nosotros. so, Father, you've been telling me, speak the truth. Entonces, Señor, tú me has dicho, habla la verdad. Let the cards fall where they may. Deja que todo se ponga en orden. Tell the truth. Pero tú di la verdad. Lord, we have to embrace your truth. Pero, Señor, tenemos que abrazar tu verdad. Today, as I speak, Y en este momento, al hablar, there is not one problem no hay un solo problema in our lives en nuestras vidas that you cannot solve. que tú no puedas resolver, Señor. How you do that is up to you. La manera en que lo quieres hacer depende de ti. But, Lord, we are to seek you Pero, Señor, nuestra parte es de buscar de ti. with faith, Con fe, knowing that you love us sabiendo que tú nos amas and you have power y que tienes poder to break the yoke of the enemy. para romper el yugo del enemigo. Lord, free your people. Señor, te pido libertes a tu Even now, pueblo. En as este I momento, speak, aún hablando ahora, Come, Holy Spirit, ven Espíritu Santo and touch people's y lives toca la vida de cada persona tangible ways de maneras tangibles and break the yoke of the enemy y rompe esa carga del and enemigo. bring freedom to the captives. Dale libertad a los cautivos. Lord, and give us the capacity to believe you Y Señor, danos la capacidad de creerlo and receive your love. y recibir tu amor. Receive your love. Recibir tu amor. Lord, let us receive your love Señor, permítenos recibir tu amor. because that's how the yoke is broken. Porque es así como tú rompes el yugo del Lord, enemigo. we love you Te amamos, and Señor, we're grateful for your y goodness. estamos agradecidos por tu bondad. Thank you for your victory. Gracias, Señor, por tu victoria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.